088. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. El Concilio de Iglesias de Dios Unida presenta su programa Avanzando en la Visión, un programa interactivo e informativo bajo la conducción del obispo supervisor general Tito Isabel Reyes y el maestro Héctor Michel. Ya está en el aire, Avanzando en la Visión. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. En esta hora damos la bienvenida en este maravilloso programa. Saludamos a nuestro amado obispo supervisor Tito Isabel Reyes y a nuestro hermano profesor Héctor Michel Agramonte. Vamos asimismo a comenzar en esta preciosa tarde saludando a cada uno de los hermanos que están en sintonía en esta tarde. Tenemos en esta tarde un tema muy interesante, un tema que todo cristiano debe poner atención, el cual es, estamos acá en el libro de Romanos y el tema es más que vencedores, más que vencedores. Quiero hacer una oración antes de comenzar para así dar inicio a nuestro programa. Padre eterno, te alabamos, te damos toda gloria y toda honra porque solo tú eres merecedor. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, pidiéndote que seas tú, Señor, quien estés tomando el dominio y el control de estas ondas radiales. Padre Celestial, habla a cada persona conforme a cada necesidad en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús nos depositamos en tus manos. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de nuestro amado Jesús. Amén. Bien, amados amigos y hermanos, en esta preciosa tarde, como les decía, tenemos un maravilloso tema, el cual es más que vencedores. Y está acá la lectura que tenemos en el libro de los Romanos, la epístola a los Romanos, que dice de la manera siguiente, el verso 8 capítulo 8, verso 37, dice: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es interesante ver cómo el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los romanos, da este importante detalle, el cual vamos a estar ya desarrollando en unos minutos, pero quiero antes de comenzar hacer una breve reseña de esta epístola a los romanos. Cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los romanos alrededor del año 56 después de Cristo, no había estado aún en Roma, aunque predicaba el evangelio desde su conversión en el año 35 después de Cristo. Durante 10 años anteriores había fundado iglesias a través del mundo mediterráneo. Ahora él estaba acercándose al final de su tercer viaje misionero. Esta epístola es, por lo tanto, una afirmación madura de su comprensión del evangelio. Lo más probable es que Pablo haya escrito Romanos en el año 56, mientras estaba en Corinto, recorriendo o buscando ofrendas para ayudar a los cristianos necesitados de Jerusalén. En vista de sus planes, Pablo escribió una carta para presentarse él mismo a una iglesia que nunca había visitado, la cual es la iglesia de Roma. A romanos comúnmente se le considera
la más grande exposición de doctrina cristiana en todas las escrituras. Esta epístola a los romanos desarrolla de forma lógica y ordenada profundas verdades teológicas acerca del Evangelio de Jesucristo. El tema doctrinal que más le interesa a Pablo es demostrar que Dios es justo, a pesar de todo lo que sucede en este mundo. Dios es justo. Romanos nos enseña que no debemos confiar en nosotros mismos para la salvación, sino en Cristo. Toda la epístola es la historia del plan redentor de Dios en Cristo, la necesidad de redención. Aquí el apóstol Pablo hace una detallada descripción de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pues bien, amados hermanos, vamos a entrar entonces al tema, ya que hemos visto una breve reseña del libro de los Romanos, o la epístola a los Romanos. Lo primero que empieza diciendo el versículo 31 del capítulo 8 dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos. Sabemos que la iglesia en Roma estaba sufriendo o padeciendo una gran persecución por parte de Nerón, el emperador Nerón, el cual quemó Roma, o le prendió fuego a Roma y acusó a los cristianos de haber sido ellos quienes quemaron Roma, y por eso se desató una gran persecución. Entonces el apóstol Pablo aquí, exhortando a los hermanos de Roma, él primero les dice esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién estará en contra de los escogidos de Dios? ¿O quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No importa los momentos que esté atravesando el pueblo de Dios, no importa el tipo de tribulación, la cual hay varios tipos de tribulaciones. Está el desastre natural, está cuando la pérdida de patrimonio, la pérdida de familiares, la economía, la enfermedad. ¿Cuántos tipos de tribulación existen para el ser humano? Pero el apóstol Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Primero, tribulación, no. Angustia, tampoco. Persecución, la cual estaban padeciendo los romanos. Estaban padeciendo una férrea persecución por parte de Nerón. Entonces el apóstol Pablo, exhortando y animando a estos hermanos, les dice: tribulación, angustia, persecución o hambre. Y quiero resaltar algo acá, y es que el creyente debe estar preparado mental y emocionalmente para todo tipo de prueba, todo tipo de persecución, de angustia, aún el hambre, desnudez o peligro o espada. Es decir, hermanos, que el apóstol Pablo era un hombre ya probado en todas estas cosas. Y si él está exhortando a estos hermanos, es porque él ya había atravesado por todas estas pruebas. Entonces, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Hay algunos hermanos que aún quizás no son tan maduros en la fe, y cuando vienen estas persecuciones, cuando vienen esas tribulaciones, ellos se apartan del Evangelio. Dejan el Evangelio porque algunos dicen: bueno, pero yo pensaba que si yo me convertía al Evangelio, pues todo iba a ser color de rosa, como muchos predicadores prometen. Esto es una falacia. Ellos dicen: bueno, si vienes a Cristo, todo será color de rosa, todo será bendición, y esto es una mentira.
ya que la misma Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos o lleguemos al reino de Dios. Es decir, que son necesarias las pruebas, son necesarias las tribulaciones, porque esta es nuestra prueba de fe. Y como dice el apóstol Pedro, nuestra fe debe ser probada como el oro. Es decir, que aquí el apóstol Pablo lo que está es exhortando a los hermanos a soportar, a aferrarse a nuestro glorioso Señor. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo acá en el versículo 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Pero fíjese lo que dice el verso B. Somos contados como ovejas de matadero. Es decir, hermanos y amigos, que por causa de Cristo siempre tendremos persecución. Por causa de Cristo siempre tendremos tribulación. Muchas veces aún de nuestras propias familias se levantarán contra nosotros, se levantarán contra ti, solamente por servir a Cristo. Y una gran verdad que el Señor Jesucristo dijo fue que Él no vino a traer paz a la tierra, sino disensión, división. Él vino a traer división, porque Él dijo, cuando yo venga, estarán divididos 1 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra la madre contra el hijo, la nuera contra su suegra. Es decir, que por causa de Cristo vamos a sufrir persecución, sea directa o indirectamente. Quizás tú estás pasando ahora mismo por esta tribulación. Quizás no te están persiguiendo políticamente, quizás no te están persiguiendo con una espada, pero quizás te están persiguiendo en el trabajo, te acosan por tu ser cristiano o cristiana, quizás en la escuela, en el colegio o en la universidad donde estás, o quizás tu propia familia te está acusando porque la única persona creyente que ha recibido a Cristo eres tú, y quizás tu propia familia te está acosando y quizás te dicen tú te has convertido a esos fanáticos, a esa religión y siempre te están acechando, siempre te están buscando una palabra para acusarte. Dice el apóstol Pablo acá a los romanos que por causa de él somos muertos todo el tiempo, o sea, somos perseguidos todo el tiempo, sea directa o indirectamente, como pude hablar. Ahora, en el verso 37, que es el tema ya central por el cual estamos tratando en esta tarde, dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra vencedor describe a uno que es victorioso en grado sumo, que gana una victoria más que ordinaria, porque está en condiciones de triunfar de forma absoluta. Ahora, esto no es un lenguaje arrogante del apóstol Pablo, sino un lenguaje de confianza. El apóstol Pablo dice antes, verso 37, antes en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que ya mencionamos en el verso anterior. Dice, ¿cuáles son esas cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes de todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue aquel que nos amó? Sino nuestro gran y glorioso Señor Jesucristo. Él nos amó, se entregó en la cruz por nuestros pecados. Él sí sufrió y Él nos dejó ejemplo para que nosotros también pudiéramos vencer. Él dijo, si yo he vencido, ustedes también vencerán.
No importa lo que tú estés atravesando en este momento, no importa la prueba que te haya sobrevenido. Siempre debemos tener algo en mente. Cristo pasó más tribulaciones que nosotros. Cristo murió, resucitó para darnos la victoria. Y por esa muerte y resurrección en la cruz del Calvario, somos más que vencedores. La palabra más que vencedores quiere decir que somos vencedores, como leímos al principio, en grado sumo. Entonces, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores. Tú eres un vencedor ante la tribulación, ante la angustia, quien te esté persiguiendo, ante el hambre, ante la desnudez, ante el peligro, la espada. No importa cuál tipo de tribulación es la que estás atravesando en esta hora. El Señor Jesucristo te ha hecho más que vencedor por la muerte y resurrección que Él efectuó en la cruz del Calvario. Ahora, dice el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, quiero detenerme en esta parte, dice, por lo cual estoy seguro. Aquí está hablando un hombre que puede decir, que puede afirmar esta palabra. Él dice, por lo cual estoy seguro, yo estoy seguro, yo he pasado todo tipo de tribulación, yo he hecho todo, gloria al Señor, pero este gran apóstol Pablo está diciendo acá, yo estoy seguro. Está hablando un hombre con propiedad, un hombre que puede decir y que sus palabras son firmes y verdaderas porque fue perseguidor de la iglesia, pero Dios hizo un gran milagro en su vida y fue tomarlo de la ignorancia y traerlo a sus caminos. Y además de esto, el apóstol Pablo no solo había pasado tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todo esto lo pasó el apóstol Pablo. Y por eso él está diciendo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Y luego dice en el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte. Hermanos y amigos, la muerte es la cesantía de todo. Cuando llega la muerte, allí en el área física, en el área material, se terminó todo. No hay más mañana. Termina todo. Es la cesación de la vida. Entonces, fíjese lo que dice el apóstol Pablo acá. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, el fin de todas las cosas, ni la muerte nos puede separar. Luego sigue diciendo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Fíjate que el apóstol Pablo en una ocasión le dice a la iglesia de Galacia que si un ángel del Señor viene y nos predica otro evangelio, sea anatema. O sea, si un ángel viene queriendo desviarnos del verdadero evangelio, del evangelio que ya ha sido predicado, sea anatema, sea maldito. Entonces dice el apóstol Pablo, ni ángeles, ni principados. Principados son las fuerzas de Satanás, los demonios, los principados. Vamos a una pausa y vamos a continuar en breve. Nuestra programación cruza mares y fronteras, sembrando la buena semilla del Evangelio. Cumpliendo con la gran comisión. Esta es Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Para nosotros es importante saber que nos escuchas. Si estás en sintonía, repórtala al número de WhatsApp 829-836-0088.
Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. ¿Estás en sintonía? No es casualidad. Hay propósitos de Dios contigo. Quédate con nosotros. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Bien, continuamos, amados hermanos y amigos, con este importante e interesante tema, más que vencedores. Y en esta tarde tenemos a una amada hermana invitada. Nuestra hermana, ella en esta hora se va a presentar y nos va a acompañar para seguir discutiendo este maravilloso tema. Nuestra hermana Luisa de la Rosa. Amén, muchas gracias. Sí, mi nombre es Luisa. Y en esta maravillosa tarde vamos a hablar, estamos de acuerdo con usted, pastor, bajo el tema vencedores. Y me tomé la osadía de buscar la palabra. ¿Qué significa la palabra vencedor? Esta está formada con dos raíces latinas y significa el que gana la batalla. Sus componentes son venciere, derrotar a un enemigo, más sufijo dor, agente que hace la acción. Es cierto, somos más que vencedores, pero los que somos vencedores somos aquellos que enfrentamos los gigantes, como David, que se atrevió a desafiar a un paladín, el cual ningún otro hombre podía hacer. Y haciendo referencia a lo que usted hablaba aquí en Romanos 8, del verso 28 en adelante, es una realidad. Nosotros los que somos llamados a vencer somos aquellos que enfrentamos todo tipo de pruebas. Y aquí Pablo es quien cita las diferentes situaciones que podríamos tener en este mundo, lo cuales somos capaces de ¿qué? De derrotar, de derribar cada vez que lo enfrentamos, cada vez que ponemos la disposición a decir lo puedo hacer. Y como dice un verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús, al ir a la cruz del Calvario, él sabía el desafío que iba a tener, el desafío del dolor, el desafío de decirle a su carne, a su yo, no te vas a enfrentar tú, vas a dejar que el Padre venza a través de ti. Que ese fue, su resurrección fue el resultado de lo que hoy podemos ver, pastor. Amén, amén, hermana. Y quiero que sigamos acá en esta parte. Me quedé en el verso 38. Amén. El apóstol Pablo, como decía hace un momento, decía, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, o sea, lo que tú estás atravesando hoy, en este momento. Amén, que es lo que puedes ver. Exacto, lo que estás atravesando ahora, ese problema que tienes ahora, que tú dices que no tiene solución, que tú dices que quizás ya hasta aquí llegaste, que es una frase de nosotros los cristianos. Amén, cuando estamos pasando por una prueba tan grande, le decimos al Señor, Señor, hasta aquí llegué. Amén, así hasta aquí llegué. Entonces el apóstol Pablo dice, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, amén, ni lo que estás atravesando ahora, lo que estamos atravesando ahora, ni lo que viene. Fíjate que no nos está exonerando de lo que viene. Amén, así es. ¿Ah? Así el apóstol Pablo está diciendo ni lo que viene. Él está diciendo, no es que las cosas van a seguir siendo color de rosa o vienen de color de rosa, sino que vienen iguales o vienen peores. Así es. O sea, lo que venga no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Amén, así es. Y voy a tomarme la osadía de hablar de lo presente en cuanto a la tribulación presente. Si nos fijamos, el Señor no se limita a introducirnos a la tribulación o a la persecución. Él siempre está dispuesto a que nosotros pasemos por los momentos difíciles, porque ahí es que podemos reconocerle, y cuando lo reconocemos es cuando vencemos. Fue la situación de Job. Job reconoció la grandeza del Señor y entendió que a pesar de las pruebas, él podía vencer. Entonces, lo presente, la situación difícil que estoy viviendo es para capacitarme más, para que mi fe pueda aumentar y conocer el poderío de Dios. Amén. Fíjate que hablando también, siguiendo con la parte de ni lo porvenir,
A veces uno está pasando por una prueba tan difícil como estaban pasando esos hermanos de la iglesia de Roma, una persecución tan férrea del imperio romano. Ellos estaban siendo quemados vivos, llevando a la hoguera. Era algo terrible que nosotros ni siquiera hoy en día nos podemos imaginar. Pero cuando el apóstol Pablo dice, ni lo por venir, amado hermano y amigo, tú que me estás escuchando, quizás tú ahora estás pasando por una prueba difícil, pero quizás viene otra peor. Así es. A veces, en experiencia propia, hemos estado en una terrible prueba y a veces el Señor nos susurra al corazón o de alguna forma nos revela o a través de la palabra. Vienen todavía más y nosotros nos ponemos la mano en la cabeza y decimos, Señor, pero todavía no más. ha terminado. Tuve una experiencia y es que estaba pasando por una gran tribulación y un día así meditando abrí la Biblia y cuando lo primero que leo es allí donde el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. El Espíritu Santo me habló allí y me dio tan fuerte esa palabra. Yo dije, Señor, todavía faltan más. Amén. O sea que, pero el apóstol Pablo nos exhorta a que ni aunque lo que venga sea la prueba tan difícil que sea, nos va a separar, no nos puede separar del amor de Cristo. Amén, así es. Y hay algo importante que destacar. Cuando el Señor lo introduce en una prueba es porque Él sabe que usted tiene la capacidad de estar ahí. Que usted tiene las herramientas necesarias para soportar esa tribulación. Dios siempre nos va a introducir en lugares donde usted puede. Usted puede un 10, va a obtener un 10. Si usted la vio fuerte, es porque usted es fuerte para soportar ese momento difícil. Amén, eso es así. Entonces el apóstol Pablo acá en el verso 39 sigue citando y diciendo, dice, ni lo alto. O sea, ni lo alto, ni lo que está, ni siquiera en el cielo podrá separarnos. Ni lo alto, ni lo profundo, o sea, ni lo que esté debajo de la tierra o más allá. Ni ninguna otra cosa creada. Amén. Esto es profundo, hermanos. Cuando estudiamos esto acá, es profundo, porque el apóstol Pablo aquí está diciendo, ni ninguna cosa creada. O sea, nada de lo creado nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Así es. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo entiendo que lo que pasó en la cruz del Calvario, cuando el Señor nos vuelve a relacionar con el Padre, que a eso vino Jesús, ahí habla. Lo que Jesús hizo es irrevocable ya. Tu relación con el Padre no la paga, no la va a limitar una tribulación ni ninguna prueba. Al contrario, te va a llevar a conocerle y a saber quién es. Por eso son las pruebas y las tribulaciones, contar de que la perfección de Cristo entre a nuestras vidas y podamos ser abrazados con el Padre. Fíjese, hermana, es bueno porque esta exhortación que el apóstol Pablo acá hace es para no solo para la iglesia de Roma, sino para todos los creyentes de todas las edades. Amén, es una exhortación que trasciende y esta palabra quedará grabada ahí hasta el fin del siglo, hasta el fin de todas las cosas, porque así lo estableció el Señor. Entonces, estas palabras son de exhortación. Entonces, el creyente debe estudiar la palabra de Dios para que esté preparado, para que cuando vengan esas pruebas, esas tribulaciones, esos momentos difíciles y aún la enfermedad y las catástrofes, esté preparado mental, emocional e intelectualmente. O sea, que su mente esté llena de la palabra de Dios. Y que cuando llegue una tribulación, en la misma conciencia, el Espíritu Santo le hable y le diga, acuérdate que eso está en la palabra, advertido. Así es. Y por ahí relata, no recuerdo el verso, que no nos sorprendamos por el fuego que nos va a arropar en algún momento. O sea, no es una sorpresa que vas a pasar por momentos difíciles. Y están plasmados aquí, contar de que usted conozca quién es su Dios, usted mantiene su posición. Para vencer hay que mantenerse en el campo de batalla, hacerle el frente a la oposición.
pelear, enfrentar, discutir, avanzar sin miedo al enemigo. Cuando usted enfrenta esos miedos y esos momentos difíciles, entonces usted vence. Y mucho más cuando clama al Señor y entiende la posición suya y la posición de Dios. Dios nunca nos va a dejar, nada nos va a separar. Él siempre estará disponible, Él siempre está disponible. Ahora usted ponga a disposición, debemos poner disposición, ¿verdad?, para decir yo puedo pasar esa prueba. Y no nos podemos sorprender por lo fuerte o por lo difícil que sea. Así es, mira, por ejemplo, si es una persona que te está acosando, el apóstol Pablo dice aquí, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Por eso debemos traer, bueno, pero a esa persona que me está haciendo la guerra, a esa persona que me está haciendo la vida imposible, fue Dios que lo creó. Y él es una creación de Dios. Así. Y el apóstol Pablo aquí me está diciendo que ninguna cosa creada me va a separar del amor de Dios. Amén, así es. Digo esto, hermana, porque hay hermanos y hermanas que tienen a veces tribulaciones y por cualquier cosa se apartan del evangelio. Yo, por ejemplo, que soy pastor, pues he tenido muchos casos de hermanos que vienen a mí y me dicen, ay, hermano, pues yo me voy de la iglesia porque hay un hermano que no me saluda. O cuando yo vengo a la iglesia no me saludan y ya por eso me dicen, y por eso yo me quiero ir de la iglesia. Wow. Hermano, eso es falta de conocimiento. Exacto. Y si se ven en una tribulación, porque tribulación es angustia, es dolor, es aflicción, es algo que tú le corres a algo que es más grande que tú y más fuerte. Es como correrle a ejércitos. Pero un simple saludo no, es falta de conocimiento, no hay fundamento. Entonces cualquier brisa se lleva ese árbol, esa hoja que no tuvo nunca fundamento. Amén. Y yo creo que hoy se hace cada vez más necesario el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, hermana? Porque hoy en día se está predicando, se está enseñando de una forma muy superficial la palabra de Dios. A las personas solamente se le dicen, tú vas a ser un vencedor, no hay quien te haga frente, o tú ya venciste, pero no le están dando el fundamento para eso. Amén. Solamente se lo están diciendo superficialmente. Amén, exactamente. Nosotros, por ejemplo, escuchamos la historia de David y decimos, David venció al gigante, pero ¿quién era David? David tenía una instrucción desde muy pequeño, una formación, que es cuando usted asiste a la iglesia, asiste a las escuelas bíblicas, escucha los consejos de los líderes. Usted se fundamenta en la obediencia, y eso hacía David. Cuando él medita en la palabra del Señor, lo escribe en los Salmos. ¿Quién lo está escribiendo? Un hombre que en su nación era instruido desde que nacía. Que él era pastor de ovejas no era una excusa. Nosotros somos llamados a capacitarnos en la palabra, a estar sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Él dice que el hombre que escucha su palabra y no la hace es como un hombre que planta su casa en la arena del mar. El mar, ¿qué hace? Vienen las olas, viene el viento y ¿qué? Se cae. Al contrario del hombre que practica la palabra, que ahí es donde está el fundamento. Yo escudriño y lo que escudriño lo practico. Cuando lo practico es porque tengo confianza de que aquel que le escribió lo va a hacer conmigo como en aquel tiempo. Entonces cuando sale este joven a la luz y dicen, David venció, pero ¿qué hacía David? Que logró vencer, confiar y meditar en todas las escrituras o en toda la historia que el Señor había escrito. Amén. Y por eso es que decía que el apóstol Pablo cuando dice, por lo cual estoy seguro, o sea, está hablando un hombre que fue fariseo, fue una persona que conocía la ley y los profetas de cabo a rabo, como dicen, de lo más mínimo. Era un hombre instruido, que incluso dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los hombres más sabios y venerados de Israel. O sea, pero ese fundamento, Pablo tiene ese fundamento y por eso él pasaba todas estas tribulaciones. Y por eso él puede decir, yo estoy seguro de que nada de esto que he mencionado nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Es decir que el apóstol Pablo es un hombre que tiene la propiedad y el sustento de lo que dice. No es cualquier persona.
Entonces, por eso son palabras verdaderas, porque no lo está diciendo cualquier persona. Lo está diciendo un hombre que fue instruido y que fue probado. Así es. No solo instruido, sino también probado en la fe, al cabo de que tuvo que dar su vida por Cristo. Así es. Y si usted se fija, la mayoría de cartas de Pablo fueron escritas en momentos bien difíciles. Pablo no te escribe desde una tarima o un cuarto caliente donde hay paz, no, desde la cárcel, desde momentos decisivos. Desde ahí este hombre da aliento a los demás. ¿Cuál era su posición? La confianza que tenía en los escritos, en lo que había escuchado del Señor y en lo que aún había visto a través de él mismo. Cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que lo fortalece, y dice, no, porque no es que ya lo haya alcanzado, es que tengo una plena confianza de que lo voy a alcanzar. Y corro por esa corona. Entonces, cuando una persona pasa por momentos de tribulación, es probado fuertemente, puede dar aliento a los demás. Pero ¿cómo yo puedo soportar la prueba? Confiando en aquel que escribió de mí. Todos los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en esta época es para fortalecer a todo creyente. Para que veamos que el Evangelio no es fácil. No es fácil, pero se puede llegar más lejos de lo que usted se puede imaginar. Ir a la cárcel, ser vituperado, bofeteado, escarnecido, golpeado, chantajeado, manipulado, pero aún así proseguir al blanco. Yo prosigo al blanco. ¿Quién es el blanco? Cristo Jesús. Y ahí es que usted vence verdaderamente cuando yo pongo mi mirada en aquel que venció en la cruz del Calvario. Amén. Y algo que quería resaltar es lo que estabas diciendo, que el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel. Desde la cárcel, había sido azotado con unos grillos puestos en los pies. O sea, Pablo no está escribiendo como hay muchas personas ahora que, bueno, por eso decía que hay una fe superficial que no es fundamentada en la palabra. Porque hay personas que están hablando de fe, pero están allí escribiendo desde un aire acondicionado, con una computadora o una tablet, pero ellos no han pasado ni siquiera nunca, su estómago ha estado vacío. Exacto. ¿Quién sabe si Pablo al escribir esta carta tenía hambre? No había tomado agua, no estaba cómodo, sin embargo daba aliento por su fundamento. Entonces hoy tenemos muchas personas hablando de fe, hablando de tantas cosas, pero ellos no han pasado nunca por una tribulación. Así es. Es decir que para esto hay que tener un fundamento, una base, una experiencia. Por eso es que el Señor, he visto cristianos, bueno, hoy se da mucho eso, de jóvenes que se lanzan al ministerio. No Dios los lanza, sino ellos se lanzan al ministerio y andan por ahí predicando, pero andan predicando y diciendo, mira, Dios te da la fuerza en las tribulaciones, pero ellos nunca han pasado tribulaciones. Exacto. Y he conocido jóvenes así que los he visto predicando fuertemente, mira, el Señor te va a dar la fuerza, pero cuando le ha llegado la prueba, yo digo, ¿dónde está el hermano? Se desapareció. ¿Dónde están las palabras que tú diste de aliento? Se fue del Evangelio, dejó el Evangelio, porque son solamente palabras superficiales, pero no han pasado por ahí, por el crisol que el Señor nos quiere pasar. Por eso debemos esperar que el Señor nos pase. Y cuando Él nos pasa por las tribulaciones, es una bendición. Amén, así muchos cristianos creen, y muchos cristianos, los cristianos que todo es el diablo, que el diablo es el que tiene la culpa de todo, pues dicen, no, el diablo se me levantó con esta prueba. No fue el diablo, es Dios que te metió en esa prueba porque te quiere enseñar, te quiere instruir, te quiere purificar, te quiere lavar como el oro. Entonces dale gracias a Dios. Amén. Esas personas no conocen el libro de Job. Así es. Job, ¿por qué Satanás fue donde Job? Porque Jehová Dios lo destacó y dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Justo. Alabó el Señor la actitud de Job, lo exaltó. Entonces le dijo a Satanás que hiciera con él. Todo lo que a un cristiano le puede pasar es permitido por Dios. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas, tribulación, hambre, angustia, es el Señor que da esos decretos, que dice, sí,
Pero el Señor no manda tribulación a todo el mundo. Él manda a personas que Él confía, porque el Señor confía en nosotros. Cuando Él le dice a Satanás, ve, ¿has visto a mi siervo Job? Jehová tenía en sus manos el libro de que Job era fiel por encima de que estuviera en escasez, por encima de que no tuviese hijos, esposa, de la enfermedad y de la llaga. Y dice la palabra que el Señor le dijo a Satanás, puedes tocar todo excepto su alma. Llegó la enfermedad, la escasez, el hambre, la angustia, todo momento difícil llegó a Job. Y que conste que Job no tenía pecado. O sea, no hubo un pecado que dijera sí por el pecado, no. Fue porque Dios destacó a Job. Toda tribulación que pasamos los creyentes porque el Padre permite. Para que digamos lo que dijo Job al final. De oídas te había oído. Había escuchado que eres grande, que eres poderoso, que creaste todo. Que me llamaste y que eres mi Dios. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Pero después de qué? Del proceso, del momento difícil, bien difícil. Entonces, ¿cómo vencemos? Cuando somos atribulados y seguimos confiando. Amén. Y por eso el apóstol Pablo les exhorta esto a la iglesia de los romanos. Él no le está diciendo, miren, el diablo se levantó contra ustedes, los está persiguiendo. No, nada de eso. Así es. O sea, estas pruebas tenían que venir. Exacto. Y las pruebas tienen que venir a nuestra vida. Amén. Porque es que debemos aprender primero a confiar en Dios. Después Amén. a depender de Él. Todo lo que nos sobrevenga a nuestra vida es con un propósito. Así es. No todo, escúchalo bien hermanos, no todo la culpa es el diablo. Amén. Recordemos que el diablo es un siervo de Dios. El diablo hace lo que Dios le manda hacer. Exacto, un muchacho demandado. Por eso Cristo le dijo allá en el monte de la tentación, mas tú, siervo de Dios, no tentarás. Es un siervo de Dios. Entonces no podemos atribuirle al diablo todas nuestras desgracias. Démosle gracias a Dios, Señor, cuando o por la prueba que estemos atravesando. Gracias, Señor, por esta prueba, por esta tribulación, porque algo tú me quieres enseñar. Amén, o mejor, Señor, ¿cuál es el propósito con esta prueba, con esta tribulación? Amén. Y así podemos traer más paz a nuestra alma en vez de estar atribulados. Amén. Sí, porque las pruebas es para aumentar nuestra fe y nuestra confianza. La palabra fe quiere decir certeza y convicción y confianza. O sea, yo estoy aquí porque confío en quien me ha llamado. Cuando entro a la prueba tengo la certeza y la convicción de que aquel que me introdujo en ella tiene las fuerzas, como Jesús cuando permitió que muriera a la hora de la resurrección. Jesús hacía gemidos, pero estaba confiado de que aquel que iba a permitir que entrara a Hades, al lugar de muerte, ¿verdad? Ese mismo, para gloria del mismo, lo iba a levantar. Entonces, ¿qué le soltamos a los cristianos, a los creyentes? Cuando usted se ve en prueba, sea paciente, porque la prueba produce paciencia, ¿verdad? Todo eso es un complemento para que el hombre entre a la perfección de Cristo. Llegaremos a ser perfectos, pero es cuando somos atribulados, vamos confiando y vamos conociendo al Señor. Amén. Y una palabra clave que has pronunciado es saber en quién hemos creído. Amén. En quién hemos confiado. Ahí está la clave de todo. Amén. Cuando no sabemos en quién hemos creído y en quién hemos confiado, entonces las pruebas, las tribulaciones nos pueden tambalear y nos pueden hasta llevar. Porque no hemos sabido, no hemos creído, no estamos persuadidos y convencidos de quién nos llamó. Fue el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo que nos llamó. Y debemos tener en mente que desde antes de la fundación del mundo, así es. Él nos escogió. Amén. Es decir, que yo soy un escogido, un elegido. Por eso es que Pablo dice, miren, yo estoy seguro de que nada de esto nos puede separar del amor de Dios. Así es. Si fuimos llamados, escogidos, estamos inscritos en el libro de Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿qué nos puede separar de Él? Amén. ¿Qué nos podrá quitar de su lado? Nada. Nada nos podrá separar de Él. El conocimiento de Dios es la clave para ser un vencedor. Amén. Cuando yo camino confiada, cuando yo camino confiando, mirando
que el que me introdujo me va a sacar de aquí, yo soy más que vencedora. Cuando Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Es porque tenemos una estrecha relación de confianza. Me introdujiste aquí, es porque tú confías en mí. Como tú has confiado en mí, yo voy a confiar en ti. Es la clave para ser un cristiano exitoso. Porque en los momentos difíciles Satanás enviará aflicción, angustia, desencanto. Muchas veces somos cristianos y estamos desencantados. No, créale usted al que le permitió la escasez en la casa, el que permitió que deba el hogar, que no tenga empleo, que Él es el dueño del oro y de la plata, el que permitió la enfermedad. Permítale creer que así como Él la permitió, Él lo va a sanar, porque todo cristiano que es atribulado en alguna área es porque no conoce a Dios en esa área. ¿No lo conoces en la enfermedad? Pues vamos a enfermarte para que me conozca que yo soy Jehová tu Dios el sanador. ¿No me conoces en la prosperidad? Te voy a poner en escasez para que conozcas que yo de la nada bendigo al hombre, porque me place, porque soy bueno. Esas son las cualidades que un cristiano debe tener, es confiar. Yo confío, tengo fe y tengo la certeza de que aquel que me introdujo en el problema es lo suficientemente fuerte para sacarme. Amén. Y en cuanto a lo que es cuando somos probados financieramente, escuchaba una historia de cómo los judíos son tan prosperados y bendecidos, y ellos tienen un patrón de conducta, de enseñanza desde pequeños, y ellos se basan en una anécdota o algo así, y es sobre el cuervo. El cuervo, ellos dicen, cuando el cuervo o la madre cuervo salen los niños o los hijos, ¿no? Los hijos, perdón, del huevo, y ellos lo ven que la madre cuervo ve que salen blancos sin plumas. Dicen que la madre cuervo se espanta y sale huyendo y los deja abandonados porque ve y dice, pero estos no son míos. Son blancos, sin plumas, y ellos son negros, ¿verdad? Negros. Entonces, sale huyendo y los deja abandonados. Entonces, ¿qué hacen esos polluelos? Con el excremento de la madre que deja en el nido, ese excremento se convierte en gusanillos y eso es lo que ellos comen y con eso se crían y salen volando. Pero la madre los abandona. O sea, esa lección para los judíos es que de la nada Dios saca todo. Exacto, de lo más insignificante, Jehová me va a proveer. Porque ¿quién iba a decir que el estiércol de la madre iba a ser la provisión de la bendición? Luego que ella los abandona. ¿Verdad? Es decir que Dios, de lo que no se ve, como dice la Biblia, hizo lo que se ve. Y Dios llama las cosas que no son como si fueran. Así es. Es decir, amado hermano, amigo, tú que nos estás escuchando, si estás pasando por una prueba, por una tribulación, dale gracias al Señor. Amén. Y órale a Dios y dile, Señor, ¿qué tú quieres enseñarme? ¿Qué lección tú quieres darme o mostrarme con este problema, con esta tribulación? Esto me acuerda a la viuda y el profeta, que ella lo que tenía era aceite y le iban a vender a su hijo. Ella lo que menos se imaginó era que ese aceite iba a rebosar en su casa y de ahí iba a venir el dinero para pagar su deuda. Hay veces que nosotros no vemos la bendición, pero con lo que menos uno piensa o cree, eso tiene un gran valor para el Señor y es lo que utiliza para proveernos, para bendecirnos. Amén. Eso es una gran realidad. Es decir, amados hermanos que nos escuchan, fortalécete en el Señor. Te exhorto a que leas este capítulo 8 de Romanos a partir del verso 31 y allí está la esperanza que nos da el apóstol Pablo de cómo pasar a atravesar toda tribulación que venga a nuestra vida. Ya para, ¿verdad? Ir arribando, vamos a dejar a nuestra hermana, ¿verdad?, que ya nos dé una exhortación ya final para los hermanos y amigos que nos están escuchando. Amén. Bueno, yo exhorto a cada oyente en esta hora a confiar en el Señor y confiando plenamente en lo que Él ha escrito en sus palabras. No he visto justo desamparado ni que su descendencia me diga pan.
El Señor tiene una plena confianza en que usted, en esta situación difícil, en este momento de escasez, de enfermedad, primeramente en usted y después luego desea y anhela que usted confíe en Él. Porque esta breve tribulación momentánea produce un más excelente, eterno peso de la gloria de Dios en nuestras vidas. La gloria de Dios es ver lo que otros no han visto. Así que te exhorto a seguir confiando, a seguir creyendo y avanzar. Que Dios te bendiga mucho de forma especial. Amén, amén. Pues bien, amados amigos y hermanos, espero que este tema les haya sido de bendición. Y una exhortación más es que no importa la tribulación, la prueba que estés atravesando, es necesario. Dale gracias al Señor, órale y pídele que te revele cuál es su propósito con esta prueba. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Damos las gracias al Señor. Nuestro amado hermano Jonathan Estus en los controles. Nuestra amada hermana, gracias por estar con nosotros. Y que el Señor les bendiga y buenas tardes. Nuestra programación cruza mares y fronteras, sembrando la buena semilla del Evangelio. Cumpliendo con la gran comisión. Esta